Si alguna vez habéis ido al dentista y habéis acabado con un aparato en los dientes, seguramente habréis tenido que pasar por esto. Yo creo sinceramente que es uno de los recuerdos más repugnantes que tengo de mi infancia. Pero bueno, aquí no hemos venido a hablar de mis dientes, así que yo me estaba preguntando si os apetecía hacer algo como esto o esto otro. Como veis, son dientes falsos, desde una dentadura hasta unos simples colmillitos. ¿Y qué es lo mejor de todo esto? Que se adaptarán perfectamente a nuestros dientes. Pero para ello antes tendremos que aprender a hacer una copia de nuestras dentaduras. Es decir, nos va a tocar jugar a ser un poco dentistas. Así que si os mola la idea, os invito a que os quedéis a ver el vídeo y vais a flipar con lo fácil que es hacer esto. Para empezar necesitaremos alginato. Este es el producto estrella que se utiliza para sacar los moldes de los dientes. Son unos polvitos que se mezclan con agua y acaban convirtiéndose en una especie de pasta gomosa. No es tóxico y por lo visto también se suele utilizar en cocina y además es muy barato. También necesitaremos estas cubetas de impresión. Yo me compré una bolsa con distintos tamaños para ver cuál me iba mejor y es algo que os recomiendo porque además así tenéis para realizar bastantes pruebas. Además os haré un favor y os dejaré por aquí el enlace a mi web donde indicaré los sitios donde compré cada cosa, porque además fue donde más barato lo encontré y así os ahorráis tiempo e historias, que esto la verdad es que siempre es un coñazo. Unas espátulas de madera, un poco de agua, vasos de plástico, recomiendo de varios tamaños, y unos guantecillos de látex o de vinilo o lo que más os guste. Pues bien, para empezar vamos a probarnos las cubetas para encontrar nuestra medida ideal. Como veis tienen formas distintas. Las cubetas que tienen la forma curva son para la parte de abajo y las que tienen la base completa son para la parte superior, que como veis tienen la forma del paladar. Yo os recomiendo que utilicemos una que no se nos quede demasiado ajustada a los dientes, que quede más bien tirando a holgadita. Las que no utilicemos, recordad que luego hay que lavarlas y si os ponéis muy así, incluso desinfectarlas, para luego evitar problemas en su nuevo uso. Nos dejamos las cubetas a mano y comenzamos con el alginato. No os puedo decir la medida exacta que he utilizado porque ni yo misma la sé. Guiaros un poco por lo que estáis viendo y os aconsejo que intentéis no quedaros cortos porque este es uno de los casos totalmente de los de vale más que sobre a que falte. Cuando tengamos la cantidad deseada la vamos a volcar en otro vaso más grande y vamos a añadir más o menos la misma cantidad de agua que de polvos. Esto varía según la marca de alginato que compremos, así que lo mejor es mirar las instrucciones y salir de dudas. Y en este paso vamos a ser súper rápidos. Vamos a hacer la mezcla a toda leche hasta que quede bien homogéneo. En cuanto consigamos la mezcla pastosa, comenzará a endurecer. Cogemos la cubeta y lo vamos añadiendo rápidamente. En mi caso tengo unos 30 segundos para hacer la mezcla, cosa que también varía según el alginato que compréis, y unos 50 segundos para ir rellenando la cubeta y aplicarlo a la boca. Así que como he dicho, vamos a ser rápidos. Vamos a colocarlo presionando hacia arriba lo máximo posible. Tampoco os paséis, es decir, los dientes no deben tocar la base de la cubeta, pero debéis notar que todo está cubierto, tanto dientes como encías. Mientras esperáis, intentad mantener la cubeta sin que se mueva del sitio. En este paso soltaremos mucha babilla, así que os conviene tener un pañuelo cerca. En mi caso, según las instrucciones, en 40 segundos ya estaba listo, pero por si acaso lo dejé un poquillo más. Una forma para comprobar que está listo de verdad es coger el vaso de la mezcla donde hemos dejado los restos de alginato y comprobar que ha endurecido. Para extraerlo de la boca hacemos un pequeño tirón hacia abajo y saldrá fácilmente. Si se os quedan restos dentro, los quitáis enjuagando la boca con agua. Por último, lavamos un poco el molde con agua y lo secamos. Y vamos a realizar exactamente lo mismo para la parte de abajo. Ahora que tenemos los dos moldes podemos sacar las copias. Os recomiendo que hagáis este paso en el mismo momento en el que habéis sacado los moldes, ya que si esperáis mucho, al menos en mi caso, el alginato empieza como a deshidratarse y a encogerse, y si hacemos las copias con los moldes así de chuchurríos, nos pueden salir muy mal. Si podéis, lo mejor sería guardar el alginato en una bolsa hermética, así aguantará bastante mejor hasta su fecha de caducidad.
Para sacar el positivo vamos a utilizar yeso. Con el yeso también nos vamos a encontrar diferentes niveles de dureza. El que estoy utilizando yo es específico para dentistas, pero bueno, vosotros podéis utilizar cualquier otro, yo creo que no habrá problema. Yo utilizo básicamente este porque ya que hice el pedido en la página, pues aproveché y me lo llevé. Con el yeso también vamos a utilizar agua, así que tendréis que revisar las instrucciones para ver cuánta necesitáis. O directamente hacer lo que estoy haciendo yo, que es echar una cierta cantidad de yeso e ir añadiendo agua poco a poco hasta conseguir una pasta con la que podamos trabajar pero que no esté muy líquida. Pensad que cuanta menos agua echemos, más consistente se quedará. Cogemos nuestros moldes que deben estar secos y un pincel al que no le tengamos mucho aprecio, y para empezar vamos a coger un poco de yeso con el pincel y comenzar a rellenar todos los huecos de los moldes. Haciendo esto vamos a asegurarnos de que el yeso llegue a todas partes. Cuando hayamos cubierto bien la primera capa, vamos a comenzar a rellenar los moldes con el resto de yeso. Para que el yeso quede bien mezclado dentro del molde, le damos unos pequeños golpecitos para que se vaya expandiendo. Y seguimos rellenando. Lo dejamos reposar hasta que endurezca, que en mi caso es 1 hora, y cuando esté listo al fin lo podremos sacar del molde. En este paso conviene ir muy poco a poco, no vaya a ser que nos carguemos el positivo, así que iremos levantando con cuidadito desde los extremos de la cubeta. Si hay alguna pieza de yeso que está molestando a la hora de sacarlo, con mucho cuidado partís el trocito con las manos y seguís estrellándolo. Y como os he dicho y podéis apreciar aquí ahora mismo, hay que ir con mucho cuidadito en este paso, porque ya veis que se me han quedado atrapados unos dientecillos en el molde. Por suerte me quedaba bastante más material y bueno, pude repetir la copia. Eso sí, los moldes de alginato suelen durar solamente un uso, así que lo más probable es que os toque repetirlo también. Utilizad herramientas para lijar que tengáis por casa para poder rematar los bordes, pero por favor y con mucho cuidado no le deis a ningún diente. Las limas de uñas la verdad es que para mí es lo mejor para hacer esto, ya que es una herramienta bastante menos agresiva y podremos ir poquito a poquito y con cuidado. Podríamos dejar las copias así, cosa que no recomiendo para nada, o realizarles una base con más yeso. Para ello vamos a cortar la parte superior de un vaso de plástico, aseguraos de que quepa la dentadura dentro, por supuesto. Realizamos otra vez la misma mezcla de yeso que antes. Ahora sí que recomiendo dejarlo bastante más espeso, por lo tanto le vamos a ir añadiendo menos agua. Eso sí, aseguraos por favor de que quede todo bien mezclado. No pueden quedar trozos con polvo y trozos bien mezclados, ¿eh? O sea, esto no puede ser. Echamos la mezcla que acabamos de realizar dentro del trozo de vaso que hemos cortado. Sujetad bien los bordes con las manos para que no se mueva y ayudaos por ejemplo de una espátula para extender todo el yeso dentro del contenedor. A continuación seguimos echando más yeso. Por cierto, acordaos de hacer esto encima de una base que luego no se vaya a estropear. Yo por ejemplo lo estoy haciendo sobre un papel grueso que la verdad es que no me va a dar pena que se rompa. Cuando consigamos la cantidad deseada, vamos a darle unos pequeños toquecitos al contenedor para que se quede un poco más liso. Para esto, por ejemplo, habría venido bien hacerlo sobre un plato de plástico, ya que habríamos podido levantarlo y darle unos golpes más fácilmente. Pero bueno, se puede arreglar de otras formas, ahora veréis. Colocamos una de las dentaduras sobre el yeso. La vamos a dejar caer levemente, intentando por supuesto que no se hunda dentro del yeso. Por eso os he dicho antes que viene bien hacer la mezcla bastante espesa. Cuando estemos seguros de que está bien colocado podemos empezar a arreglar la base y para ello vamos a utilizar un pincel y agua. Empapamos el pincel con bastante agua y repasamos las zonas que lo necesiten. Y hacemos exactamente lo mismo para la otra copia. Un pequeño consejillo que os doy es no dejarlo tan alto como lo estoy haciendo yo, ya que la base va a coger bastante peso y nos puede dar algún tipo de problema para según qué proyecto. Cuando haya endurecido, pues nada, ya lo podemos extraer. Ahora podemos empezar a lijar y limar la base para dejarla un poco más decente.
Y si en algunos dientes os han quedado imperfecciones, como por ejemplo una burbuja de aire, le dais muy levemente con una lima. Intentad no destruir la forma del diente, por favor, ¿eh? Y bueno, cuando acabemos esto, pues podríamos dejarlo así. O hacer como yo, intentar reforzar la superficie, ya que el yeso puede durar bastante si lo cuidamos bien. Pero si nos da, por ejemplo, por rascarlo con la uña, nos podemos llevar un buen susto viendo cómo se arranca fácilmente. Así que para ello podemos utilizar materiales que crean una capa protectora para el yeso. Los hay de muchos tipos y de muchas marcas. El que voy a utilizar yo es bastante espeso, la verdad, pero bueno, mezclándolo con agua se puede quedar más líquido. Y tan solo le voy a dar una pequeña capa. Tened en cuenta que si nos emocionamos y empezamos a darle capas, vamos a perder la forma de los dientes. Y eso no lo queremos, ¿verdad que no? Cuando esto se seque, yo por lo menos le voy a dar una o varias capas de barniz. Lo bueno del barniz es que deja unas capas muy finas, así que no vamos a tener problemas con perder la forma de los dientes. Eso sí, antes de aplicarlo, limpiad bien la superficie. Haciendo todo esto os aseguro que se quedan unas copias súper resistentes. Vamos, si os da por hacer bestiaca, pues por supuesto que se puede romper. Pero si tratamos bien las cosas, os aseguro que os van a aguantar. Y ahora que tenemos unas preciosas copias de nuestras dentaduras, podemos empezar a realizar los dientes falsos. Pero eso lo dejo ya para los siguientes vídeos, porque si lo juntaba con este se iba a hacer eterno. Así que tened un poco de paciencia, que dentro de nada están en mi canal. Sin más, espero que os haya gustado y nos vemos en el próximo, gente.